Buenas tardes a todos y todas quienes estén ya conectados. Vamos a esperar unos 2 minutos más para que se incorpore la mayor cantidad de personas que se inscribieron y comenzamos este espacio. Mientras tanto, esperamos que se incorporen más personas inscritas. Les invitamos a que se presenten en el chat, que nos cuenten desde dónde están conectados, desde qué institución, comunidad educativa, desde qué región, desde qué comuna, para que los podamos conocer. Bueno, ya pasaron 2 minutos y el webinar está programado para empezar a las 16. Así que en honor a todos quienes se conectaron a tiempo, estamos por sobre los 5 minutos que siempre damos de gracia, así que vamos a iniciar. Darles la más cordial bienvenida a este espacio formativo en el marco del mes de la convivencia. Mi nombre es Carla Retamal, pertenezco al equipo de convivencia del Ministerio y en esta oportunidad me acompaña el equipo del programa de educación rural, nos acompaña su coordinadora, Alicia Foxley Valdivieso, y el equipo técnico, Zoila Díaz Berton y Magdalena Casanova Vidal, a quienes les agradecemos su colaboración y participación. Contarles que quienes se han conectado a los otros espacios formativos que hemos diseñado para este mes de la convivencia, el día de hoy vamos a dar a conocer y difundir la cartilla que trabajamos colaborativamente con el equipo de educación rural sobre convivencia educativa en escuelas rurales multigrado. Esta cartilla se sitúa en el marco de la actualización de la Política Nacional de Convivencia, para la cual hicimos un proceso participativo a nivel nacional, y este proceso, una de las primeras claves para aproximarse a la política nacional de convivencia es entender primero que es una política de Estado, es una política que data desde el año 2002, ha pasado por distintas administraciones de gobierno y por lo tanto es una política de Estado que se ha constituido y se ha consolidado como un marco orientador de la convivencia en los distintos niveles de gestión. Es decir, en la imagen que se ve el esquema que se ve a la derecha, es una política que busca orientar el accionar en convivencia, tanto en comunidades educativas como en los equipos técnicos de sostenedores educacionales públicos, privados o particulares subvencionados que tienen equipos que orientan a sus comunidades educativas en materia de convivencia, y un marco orientador también del accionar ministerial, tanto a nivel central, que es donde quienes estamos hoy presentando pertenecemos, y también a nivel regional y provincial.
Esta política se compone por 5 dimensiones. Las dimensiones son el cuerpo de la política. Estas dimensiones han estado presentes en todas las versiones que han salido desde el año 2002 a la última versión que fue en 2019. Y esta versión 2024 lo que buscó fue mirar como un solo cuerpo la política nacional de convivencia e identificar cuáles son los puntos y los elementos en común que históricamente se han orientado hacia el sistema educativo en todos estos niveles de gestión para cumplir su rol orientador. Cada versión tiene énfasis en cada una de estas dimensiones, ¿no? Han intencionado y propiciado que se movilicen ciertas cosas en el sistema a partir de cada una de estas dimensiones. Las 5 dimensiones son la dimensión formativa, que en esencia indica que la convivencia se enseña y se aprende. La primera semana del mes de la convivencia hicimos 2 webinars centrados que ayudan a profundizar en esta dimensión. La dimensión modos de convivir, que refiere esencialmente a las interacciones y las relaciones humanas que se dan al interior de la comunidad educativa. Eh, y la dimensión gestión de la convivencia, que es la dimensión que recibió una mayor alta valoración en el proceso participativo, ya está absolutamente apropiada la idea de que si queremos que se modifiquen modos de convivir, si queremos resolver situaciones de violencia, resolver conflictos, si queremos avanzar hacia una convivencia democrática, inclusiva, participativa, hay que gestionar, hay que hacer gestiones. Y la dimensión contextos de aprendizaje, que es donde situamos el webinar de hoy, tiene múltiples miradas. La primera mirada es que al interior de cada comunidad educativa, cada espacio dentro del establecimiento educacional es un contexto de aprendizaje para el convivir, porque al convivir se aprende no solamente desde las acciones formativas y pedagógicas que se diseñen desde lo formativo o desde la gestión, sino también esencialmente conviviendo unos con otros. Yo aprendo del otro en la medida que me relaciono con el otro y enseña mi manera de comportarme, de reaccionar, le enseña al otro. Y por lo tanto, eso ocurre en todos los espacios de la comunidad educativa. No solo en la sala de clases, ocurre en el patio, en la sala de profesores, en el baño, en todos los contextos dentro de la comunidad. Y en particular, luego una mirada más sistémica, la dimensión contextos de aprendizaje nos invita a mirar la escuela con su entorno local, con su espacio local y su territorio. Y particularmente en la cartilla que estamos presentando hoy sobre la escuela rural multigrado, esta dimensión contextos de aprendizaje ayuda a situar y valorar lo que significa el espacio local para este tipo de escuela. La dimensión ética va al centro. Todas las versiones de política han hablado de ética. En la versión 2015 se comienza a hablar de un tipo de ética en particular, que es la ética del cuidado, es decir, si este marco orientador inspira al sistema educativo a enseñar la convivencia, hay que darle un horizonte y un principio claro. Si enseño a convivir, debo enseñar a convivir desde el cuidado. Si yo me relaciono con el otro para favorecer un clima de aula, un clima educativo que favorezca los aprendizajes, debe ser desde el cuidado del otro, desde el cuidado de sí mismo, del otro y del entorno. La ética del cuidado instala los conceptos de buen trato, de bien común, que son aspiraciones a las cuales la gestión de la convivencia y la dimensión formativa de la misma buscan alcanzar. En esta versión 2024, el proceso participativo nos vinculó de una manera muy próxima la convivencia con la inclusión y con los procesos, los procedimientos, la normativa institucional educativa, el reglamento interno y todos los protocolos y procedimientos que los establecimientos educacionales deben diseñar. Y salió mucha la reflexión en torno a lo justo o lo injusto, a cuando estudiantes se sienten faltados en el respeto por tal o cual situación normativa o docentes que se sienten faltados en el respeto por tal o cual situación. Lo que finalmente no, y que es algo que en la dimensión modos de convivir, un aprendizaje en esta actualización es que la política de convivencia es un marco orientador no solo de las relaciones que se dan entre estudiantes, sino que de todas las relaciones que se dan al interior de una comunidad educativa. Porque todas las relaciones enseñan, porque todas las relaciones inciden en el clima que se construye para el espacio educativo. Por lo tanto, ahí la palabra
la palabra inclusión, surgen como un principio base que debe estar interseccionando cada una de las acciones o reflexiones que se impulsen desde la convivencia. De la ética de la justicia se deriva el principio de inclusión y del principio de inclusión se deriva el valor del respeto. Eso como en términos macro. Contarles que el esquema en la lámina anterior muestra como una supersíntesis de lo que se indica en el documento central de la política. El enlace que está puesto en esta lámina, les vamos a compartir la presentación al final. Ahí van a poder revisar este documento central y cada uno de los circulitos que se ven en este esquema, en esta rueda, son los distintos recursos que diseñamos como equipo en el nivel central, recogiendo el proceso participativo y convocando a una gran mesa colaborativa a nivel intraministerial para diseñar cada uno de estos documentos. En este caso en particular, la cartilla Convivencia Educativa en Escuelas Rurales Multigrados la trabajamos, por cierto, con el equipo experto en la materia, que son las profesionales que nos acompañan hoy. Y hay algunas cartillas que apostaron a hablarle a contextos educativos específicos, como la cartilla de hoy, como la cartilla de EPJA, cuyo webinar lo hicimos el martes de esta semana, apostando a mostrar que se enseña y se aprende a convivir en todos los contextos de aprendizaje, ¿no? Sin distinción de número de matrícula, de número de equipos, habiendo un estudiante o más. La convivencia debe ser un aprendizaje significativo a enseñar para favorecer todos los otros aprendizajes, que es lo que postula el documento central. La invitación es que junto con conocer esta cartilla que vamos a presentar hoy, puedan dar lectura también a los otros documentos que son de carácter transversal para trabajar la convivencia, como la convivencia se enseña y se aprende, que establece una vinculación de la convivencia con el currículum, la convivencia inclusiva, que desarrolla esta idea de la ética de la justicia, que es algo novedoso para el documento de política que viene desde hace un par de años, se había estaba apropiada desde la ética del cuidado como tipo de ética específica vinculada a la convivencia, la complementamos en esta actualización con la ética de la justicia y por lo tanto comenzamos a hablar más fuertemente de la inclusión en los distintos contextos de aprendizaje. Y así sugiero también, la próxima semana queda un último webinar de este mes de la convivencia y vamos a cerrar con el webinar que habla de la cartilla de gestión de redes territoriales, que para el contexto de la escuela rural y de la escuela rural multigrado resulta muy significativo para la gestión de la convivencia en esos espacios. Así que les dejo invitados para el próximo jueves que se va a dar a conocer ese documento y les dejo invitados también a dar lectura a todos los documentos en los cuales quieran profundizar. Dando este contexto, ahora le voy a dar el paso a Zoila, quien les va a comentar particularmente esta cartilla. Hola, muy buenas tardes. Como bien dijo Carla, mi nombre es Zoila Díaz, profesional del equipo de Educación Rural del Ministerio en el nivel central. Y junto con agradecer su presencia y su interés por este webinar, la pregunta es, en términos de convivencia, ¿por qué? Si tenemos la política de convivencia, ¿por qué hacer una cartilla especial o particular para escuelas rurales multigrado? Muchas veces hemos visto o hemos escuchado que dicen, pero ¿para qué si la escuela rural y la escuela multigrado, o por sobre todo, tenemos súper buena convivencia? Si total es un niño o son dos niños. Como que al decir convivencia, como que uno tiende a pensar en algo negativo en el fondo, una relación como de malestar. Y como bien decía Carla, ya viendo más de uno, teniendo que relacionarme con uno más, ya es convivencia. Ya está el docente o la docente con su estudiante y hay una convivencia, sí o sí. ¿Ya? Y esta convivencia eh, se aprende, no es algo que se dé con lo cual uno nace, en el fondo. ¿Ya? Carla, dale, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, acá tenemos la portada de la cartilla. ¿Y cuál es el propósito de esto? Visibilizar las oportunidades para la transformación continua de la convivencia en escuelas rurales multigrado, sus contextos de aprendizaje y la relación con la comunidad educativa con su entorno.
Porque si hay algo que tiene la escuela rural multigrado como una oportunidad, es la relación que tiene con su entorno, esta cercanía, ¿verdad? Esto de formar parte em, importante y basal de la comunidad de acuerdo al territorio en el cual se ubica. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a responder. ¿Por qué elaboramos una cartilla? Porque, como les decía, la convivencia se enseña y se aprende en todos los contextos de aprendizaje. Y ustedes podrían decir, ya, pero eso lo sabemos y eso aplica a todas las escuelas, sea urbana o rural, grande, ¿ya? Pero ¿por qué queremos enfatizar? Porque en todos los contextos de aprendizaje, en el aula, en el patio, en la relación cuando estamos atendiendo a los apoderados, siempre, siempre está. Y de hecho somos modelos, o todos de alguna forma somos modelos en cómo nos relacionamos. ¿Ya? Entonces en el fondo tenemos que estar conscientes de gestionar la convivencia en el establecimiento educativo. ¿Por qué además? ¿Por qué otro motivo para generar esta cartilla? Porque la transformación continua de la convivencia es necesaria en los contextos de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si queremos que algo cambie, si queremos que algo mejore, tenemos que hacer algo. Para más allá de decir, no, lo que pasa es que acá los niños, por ejemplo, acá los niños se llevan súper mal, o pucha, ¿no? Da lo mismo que como es familia, pelean un rato y después se ponen se arreglan y están todo bien, y está todo bien, todo se soluciona, ¿ya? Y como tomar distancia de esto. Entonces, finalmente la idea también es decir, ya, pero ¿qué puedo hacer frente a esto? ¿Cómo enseño también a resolver conflictos, a escuchar al otro, a poder plantearse respetuosamente, ¿ya? Eh, Insisto, para que efectivamente ocurra algo, tengo que hacer algo. No tan solo con el hecho de pensarlo, va a ocurrir, ¿ya? O pensar que otro se va a hacer cargo. Em, ¿Y por qué además? Porque es necesario reconocer y visibilizar el saber que tiene la escuela rural multigrado, como les decía adelante, a la luz de la gestión de la convivencia educativa. Porque en el fondo, tal como planificamos las experiencias de aprendizaje, cuando estamos viendo las bases curriculares, ¿cierto? Tenemos una planificación, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos intencionar, ¿verdad? Y hacia dónde van los aprendizajes que queremos de los estudiantes. En cuanto a la convivencia, también es una gestión, ¿cierto? Tengo que pensar de qué forma, tengo que observar el grupo, tanto los estudiantes en aula, su comportamiento también en el patio, su comportamiento con otros, la relación que hay con la familia, y también pensar en cómo gestionar una convivencia armónica, ¿cierto? Por favor, Carla, la siguiente. Bueno, y esto es algo fundamental y que ustedes eh, entiendo que lo tienen muy arraigado porque la política de convivencia, Política Nacional de Convivencia Educativa, tiene un enfoque territorial. Y si hay algo que destaca y caracteriza a la escuela rural multigrado, es el enfoque territorial. Es imposible, es inherente poder separar el territorio de la escuela, ¿verdad? Si bien, vuelvo a repetir, podría esto aplicarse a escuelas urbanas, la relación que hay entre la escuela y el territorio en los establecimientos multigrado, al ser zonas alejadas y pequeñas, eh, el territorio es parte de, digamos, es como es esencia. No podemos separarla y por lo mismo es que tenemos que rescatar la importancia de poder conocer el espacio local. ¿Ya? No podemos pensar desde una lógica urbanocéntrica, como siempre nos están reclamando, ¿verdad? Y que tienen toda la razón. ¿Ya? Y además comprender esta lógica de que el territorio como un espacio vivo, no como algo rígido, sino que es dinámico, va cambiando cada cierto tiempo.
hoy día puede tener una necesidad a la cual estamos atendiendo y gestionamos, y puede ser que en el segundo semestre sea otra la necesidad. Y frente a eso, considerar también que el espacio es un territorio vivo, ¿ya? Eso, Carla, por favor, avanza. Bueno, y como bien decía Carla en un principio, la cartilla considera elementos orientadores de cómo entender la convivencia en los establecimientos educativos. Y frente a eso propone 7 elementos orientadores, ¿ya? Y hay algo en lo cual, si bien todo lo que estamos mencionando acá, perdón, son 6, alude a cómo podemos visibilizar la convivencia en estos espacios educativos, el que más podemos relevar y queremos destacar es la gestión de la convivencia. ¿Desde dónde? Desde los microcentros. ¿Ya? Los microcentros el microcentro es el espacio en el cual los docentes de escuelas rurales multigrado eh, se juntan, piensan, reflexionan, aprenden, pueden generar conocimientos también. Y esa es la idea, poder generar tanto los aprendizajes de los estudiantes, generar, perdón, las estrategias, generar metodologías, compartir, y dentro de eso también pueden gestionar la convivencia, ¿cierto? Entonces, porque en el fondo, mientras más lo converso con un otro, tengo retroalimentación, considerando, por ejemplo, un establecimiento Univitri. Es importante saber y pensar con mis colegas, con los otros docentes del microcentro, de qué forma están pensando ellos también la convivencia. Y cómo, como microcentro, dado que compartimos un espacio, compartimos un territorio, tenemos un territorio común, de qué forma podemos entre todos favorecer y llevar esto y generar una convivencia dinámica, armónica, ¿ya? Eso fundamentalmente, los otros también, los y las invito a revisar la cartilla porque son elementos bien puntuales y son tips en el fondo. Pero sí quería relevar en este momento la gestión desde el microcentro, que es algo muy característico de las escuelas rurales multigrado, que las otras escuelas no tienen, no tienen esta instancia de reunirse con otros establecimientos, porque son grandes y se reúnen con sus propios docentes, ¿cierto? Acá, a pesar de compartir un territorio, de vivir en este territorio, igual son realidades distintas. Y eso es muy enriquecedor. Así que, Carla, por favor, la siguiente. Bueno, y mientras todo esto ocurría, cuando estaban elaborando la cartilla, perdón, la política nacional de convivencia, y estamos pensando también en la cartilla, en cómo hacer un zoom para los establecimientos rurales multigrado, considerando las características puntuales, en el fondo, apuntando al territorio, ¿cierto?, donde se ubican y a las características, por ejemplo, como el microcentro. En paralelo, está ocurriendo un proceso participativo pensando en elaborar una política nacional para para establecimientos rurales, para establecimientos en el territorio rural, ¿ya? Le hemos cambiado muchas veces el nombre, pero la lógica es una política para establecimientos rurales, en contextos rurales. Así que, como les decía, en paralelo está ocurriendo esto, estamos en coordinación, ambos equipos, junto con Carla y nosotras, y esto nos ha permitido ir haciendo match entre lo que ellos están, entre lo que la política de convivencia plantea, nos propone, coincide bastante con lo que nosotros hemos podido levantar desde las comunidades que participaron en este proceso. Y sobre este proceso les va a hablar Alicia Foxley, que nos va a contar mayores detalles. Gracias, Zoila.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como decía Zoila, en paralelo a la elaboración de esta cartilla específica para trabajar la convivencia en escuelas multigrado, nosotros estábamos también llevando a cabo este proceso participativo para poder elaborar la Política Nacional de Educación en Territorios Rurales. Em, y bueno, varios de ustedes y varias seguramente participaron, están al tanto, así que voy a pasar más o menos rapidito por esta primera introducción, solamente contextualizar. Bajo esta administración, el 2022 se anunció el Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral, que tiene ahí esos ejes que están ahí en ese circulito, ¿cierto? Y donde uno de esos ejes, quizás el más relevante en términos de política pública, ¿cierto? Porque permite darle un eje al fortalecimiento de la educación rural en el mediano y largo plazo, es justamente este mandato de sacar adelante una política nacional de educación rural, que nosotros denominamos Política Nacional de Educación en Territorios Rurales, porque después de todo este proceso hemos querido hacer evidente la diversidad de territorios rurales y por lo tanto de establecimientos rurales que hay en Chile. No son todos iguales, no son todos unidocentes, ¿cierto? Por supuesto que son muy importantes y tienen una gestión pedagógica particular y desafíos específicos, pero la verdad es que la ruralidad es muy diversa, tan diversa como nuestro país. Entonces, para elaborar esta política, le llevamos a cabo en 2023 un proceso participativo amplio. Se convocaron a comunidades educativas, microcentros, actores de todas las edades y niveles educativos. Se hicieron mesas locales, ¿cierto? Con vecinos, vecinas, actores territoriales relevantes para lo rural y también con algunos, digámoslo así, grupos expertos o especialistas en el tema de educación rural, de desarrollo rural, donde había académicos, sostenedores, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces, en total, tuvimos un proceso muy bonito donde participaron 12.432 personas de todas las regiones del país, insisto, de todas las edades, todos quienes se estuvieran interesados en opinar, en plantear sus reflexiones y propuestas respecto de la educación que soñamos para los territorios rurales. La siguiente, Carla, por favor. Entonces, bueno, ustedes pueden en la página web resultadosdialogosrurales.mineduc.cl pueden acceder a ese enlace y ahí ustedes van a encontrar esta plataforma donde van a poder, que es una plataforma pública, abierta para consulta de cualquier persona, donde están los resultados de este proceso participativo, que hoy día ya nos tiene con una política casi lista, pronta a salir del horno, está ya en su última etapa de revisiones, de ajustes, así que esperamos tener noticias pronto respecto de eso, pero mientras tanto los puedo invitar a que revisen esta plataforma, ahí ustedes donde dice resultados van a poder encontrarse, les van a desplegar los distintos grupos de actorías que participaron de este proceso, desde niños y niñas de educación parvularia hasta docentes, asistentes, profesionales, etcétera, y pueden encontrar ahí una síntesis de los resultados de los acuerdos a los que fueron llegando estos distintos grupos a través de los diálogos y las mesas. ¿Sí? En esta oportunidad, dado lo que nos convoca, yo les voy a contar un poquito más sobre los principales resultados en materia de convivencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron las escuelas, los académicos, los sostenedores, los niños, las niñas, los jóvenes, ¿cierto? Respecto de la convivencia en contextos rurales. Pasamos a la siguiente, por favor. Identificamos fundamentalmente tres grandes oportunidades que tiene la convivencia educativa en contextos rurales y asimismo, luego les voy a decir tres principales desafíos que presenta la convivencia en estos contextos. Una primera oportunidad, que esto fue muy bonito porque fue transversal, o sea, esto como que no hay duda alguna, salió con mucha fuerza, uno de los hallazgos más significativos y más potentes quizás de este proceso, es que en general las comunidades educativas, todos los actores vinculados a educación rural, reconocen como una característica clave de las escuelas rurales, de los jardines infantiles y de los liceos en contextos rurales, su carácter comunitario. Es decir, describen que en estos contextos se da
y valoran particularmente un espacio cercano y familiar, estas relaciones cercanas entre las personas, porque que además se identifican como parte de una misma comunidad, ¿cierto? Y que tiene mucha relación con lo que señalaba Zoila previamente, ¿no? La relación con el territorio es tan estrecha que si los vínculos en ese territorio rural son efectivamente comunitarios, porque son vecinos, son familias que están cerca, que por ejemplo estando en condiciones de aislamiento se colaboran, ¿cierto? Están siempre pendientes del vecino, etcétera. Eso también se traduce en lo que ocurre al interior de la escuela. Entonces hay una conexión también más armónica entre las personas y también con la naturaleza, y eso justifica esta oportunidad, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, algunos estudiantes de primero a sexto básico en la comuna de Camarones, en el norte de Chile, dicen, somos muy amigos, jugamos juntos, tenemos una buena relación con la profesora y entre todos. Y en general es muy transversal esa mirada. Vamos con la siguiente. Una segunda oportunidad es que también los distintos actores reconocen en estos establecimientos un ambiente seguro, es decir, un ambiente donde se sienten protegidos en general, tranquilos, ya dadas las características también de los contextos rurales en general, sienten que son más tranquilos, hay menos agresividad, menos violencia, y cuando la hay, parece ser que en general, las comunidades educativas saben cómo resolverlo. Eso aparece muy fuertemente en este proceso. Y eso las diferencia y se sienten, las comunidades educativas rurales sienten que eso las distingue también de escuelas que pueden ser de mayor tamaño o urbanas, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, profesionales de la educación de la comuna de La Unión, en el sur de Chile, dicen, en el contexto rural tenemos bastantes ventajas en comparación con los urbanos. Al ser comunidades pequeñas se logra tener mayor control de distintas situaciones, tenemos mayor conocimiento de las realidades familiares, podemos activar redes de apoyo, existe mejor manejo de las situaciones conflictivas. Siguiente, por favor. Y una tercera oportunidad, también muy destacada, es esto que le llaman el efecto par, que es bien particular de las escuelas multigrado, ¿cierto? Como decían por ahí, claro, somos escuelas unidocentes, tenemos niños y niñas de distintas edades conviviendo en la misma sala, y eso que algunos lo pueden ver como hoy, pero como una desventaja, ¿cierto? Como algo perjudicial para el aprendizaje, también tiene su lado muy positivo y de hecho puede ser visto como una oportunidad significativa, y así es de parte de las comunidades, porque lo consideran este efecto par, es decir, esta capacidad de los estudiantes mayores y menores de aprender de manera espontánea a convivir dentro del aula y aprender unos de otros. Entonces, generalmente se da esta dinámica donde los más grandes apoyan a los más chiquititos aprenden de los más grandes, la profesora o el profesor se puede apoyar de algunos estudiantes tutores, ¿cierto? Que son más, que tienen un liderazgo particular en el grupo. Entonces, como dice un consejo de profesores de la comuna de Chillán Viejo, ¿cierto? El efecto par es de gran ayuda porque los estudiantes de cursos mayores colaboran con el aprendizaje de los estudiantes menores. Y ahora vamos también, estos son solo algunas de las oportunidades, hay más, por eso los invito a revisar ahí la plataforma que les comenté antes, pero también tenemos desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se detectaron en este proceso? Un primer desafío dice relación con la brecha de género. ¿Ya? Porque se describe el mundo rural en general como un mundo más, si se quiere, conservador, y desde ese lugar con un marcado estereotipo de roles masculinos y femeninos, asociados, ¿cierto?, a ciertas tareas. Es muy habitual, ¿cierto?, en el mundo rural que quienes participan de las reuniones de apoderados son las mamás, no tanto los padres. Muchas veces hay padres ausentes, ¿cierto? Obviamente también esto se cruza con otros elementos que son muy fuertes, como los temas de alcoholismo, ¿cierto? Y a su vez también los datos estadísticos nos muestran que las principales víctimas de la violencia de género y del acoso escolar, al menos en el mundo rural, son las niñas. Y eso es muy fuerte, porque en el fondo tenemos ahí un desafío importante que a veces creemos que ya no, si ya no es tan problemático como quizás hace 30, 40, 50 años atrás, pero sí seguimos teniendo ahí un tema pendiente, ¿no? Y de hecho un microcentro de la comuna de Las Cabras, en la región de O'Higgins, ¿cierto? Una región muy, muy rural, lo reconoce, dice, uno de los grandes desafíos es derribar mitos culturales que aún perduran en el mundo rural, sobre todo con aquello que tiene que ver con el sesgo de género, los comportamientos propios de los niños y las niñas, el machismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos desafíos importantes también que no podemos soslayar. Vamos a la siguiente.
Un segundo desafío importante que se destacó con fuerza durante este proceso fue lo que hemos denominado la integración multicultural, o podemos decir interculturalidad, todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos en espacios educativos donde están conviviendo cada vez más una mayor diversidad cultural de niños, niñas y familias, ¿cierto? Quizás históricamente la educación rural estaba muy focalizada en, por ejemplo, los hijos e hijas de campesinos, ¿cierto? De un determinado territorio, o con un fuerte componente de ascendencia indígena. Eso, por supuesto, todavía se mantiene. Sin embargo, hoy día también lo que nos levantan las comunidades es que esto también ha ido complejizándose, por una parte, por la migración de extranjeros, ¿cierto? Extranjera, y por lo tanto el tema de la migración ha afectado de manera importante a que hoy día también las comunidades educativas rurales, sobre todo en las zonas fronterizas, ¿cierto? Empiezan a convivir con otras culturas, con niños y niñas y familias de otros países que tienen otras formas de vida, incluso a veces otras lenguas, ¿cierto? Y además también la migración interna que se le llama, es decir, como en algunas regiones, y seguramente varios de ustedes lo han podido ver, tenemos familias, esto que le llaman familias neorurales, ¿cierto? Es decir, personas que no siendo originarias de territorios rurales, viniendo de la ciudad, deciden hacer un cambio en el modo de vida, ¿cierto? Buscando una mejor calidad de vida, más contacto con la naturaleza, etcétera. Algunos, por ejemplo, muchos de ellos, familias donde los padres son profesionales, ¿cierto? Y deciden trasladarse, sobre todo después de la pandemia, a vivir en territorios rurales. ¿Y qué hacen? Bueno, dicen, yo me voy a involucrar con esta comunidad de acá y voy a meter a mis hijos en una escuela rural, en la escuela rural de este sector. Y entonces la escuela rural, que históricamente era, si se quiere, más cerrada, porque en el fondo tenía como una mixtura mucho más homogénea, valga la paradoja, digamos, de estudiantes, ¿cierto? Que eran más o menos de las mismas familias, que eran todos más o menos parientes, vecinos. Ahora resulta que tenemos estudiantes haitianos, tenemos estudiantes venezolanos, tenemos estudiantes que son hijos de profesionales, ¿cierto? Entonces empieza a diversificarse, y eso implica una riqueza, por supuesto que también es una oportunidad tremenda, pero en el caso del proceso participativo, las comunidades lo levantan como un desafío que enfrentan, ¿no? Entonces ahí, como dice este microcentro en Santa Juana, los desafíos que enfrenta la convivencia en estos momentos en las zonas rurales es la gran diversidad de estudiantes, ¿cierto? Ahí lo dice lo que estaba explicando. Por ejemplo, hijos de inmigrantes, población urbana, distintas edades y niveles. O sea, ya la diversidad que el aula multigrado tenía, ahora se multiplica con esta diversidad también cultural, de países, de formas de vida, de formas de pensar distintos. Entonces, insisto, eso es una oportunidad, pero también es un desafío para los equipos educativos, ¿cierto? Que a veces se reducen a un solo docente. Y el último desafío que tenemos, pasamos a la siguiente, que les queremos comentar acá, tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales, ¿cierto? Las comunidades educativas señalan que el aumento o el mayor acceso reciente de las tecnologías digitales, que también ha llegado a las zonas rurales y a sus familias, está siendo en algunos casos vista como una causa de conflicto, fíjense, entre los estudiantes, y la asocian a un incremento en la violencia y por otro lado también a una erosión de las identidades locales y tradiciones. Entonces eso estaría afectando la cohesión social, y desde la perspectiva de los participantes lo que se requiere es buscar estrategias para abordar estos como nuevos conflictos que antes no existían, que antes no se daban, y además tratando de resguardar este equilibrio entre el contacto con el mundo global que permiten y que favorecen las tecnologías digitales, pero al mismo tiempo con el equilibrio de, bueno, y cómo al mismo tiempo resguardamos y fortalecemos lo local, el patrimonio local, las identidades locales, las tradiciones, ¿cierto? Entonces ahí dicen, por ejemplo, desde Vallenar, dijeron, con la llegada de la tecnología se puede apreciar más conflictos entre pares fuera del ambiente escolar. Entonces, los docentes rurales se están enfrentando a estos desafíos, y lo que nos gustaría conocer ahora, con la lámina siguiente avanzando, es preguntarles a ustedes, a todos quienes están en este momento escuchándonos, que igual tienen una patita, yo sé, una parte de su cerebro está en el fin de semana largo,
pero ya estamos terminando y queremos invitarlo a que nos compartan a través del chat sus estrategias. ¿Cómo ustedes abordan estos desafíos para la convivencia en sus comunidades? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué cosas les han resultado? ¿Cuáles no? Entonces, les damos ahí unos minutitos y los invitamos a que nos puedan contar a través del chat para que aprovechemos este espacio también para compartir esas estrategias que ustedes han utilizado, o a lo mejor hay alguna cosa que por más que no hay caso y no saben cómo enfrentar. Entonces, queremos escucharlos ahí o leerlos más bien en el chat. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho para abordar estos desafíos? ¿Cómo han abordado este uso de las tecnologías, este mayor acceso al mundo digital, esta integración de diversas familias y estudiantes y también las brechas de género? Los leemos, así que los invitamos a que nos cuenten por ahí, que puedan escribir en el chat sus estrategias. ¿Quién se Quizá anima? Los invitamos también, ahí. Ah, perdón. Dale, quizás Carla. también se pueden animar a contarnos si están de acuerdo con estos desafíos que fueron identificados en el proceso participativo, si, qué opinan a grandes rasgos de si se sienten reflejados con estos Ujú. desafíos, probablemente todavía no llegan a verlos, probablemente, y por lo mismo es más difícil pensar en cómo abordarlos, ¿no? Entonces, que nos cuenten también su opinión en torno a estos desafíos a grandes rasgos. Sí, importante. Además, hay otros también, ¿ah? O sea, aparece también el tema, por ejemplo, de cómo gestionamos el desarrollo socioemocional, por supuesto que eso aparece, como parte de los resultados del proceso participativo, aparece el tema, obviamente, las dificultades que tienen muchos equipos al ser pequeños, ¿cierto? No tener encargado convivencia, cómo lo hago para gestionarlo todo a la vez, los temas de inclusión también, cómo trabajamos con estudiantes con necesidades educativas especiales, también aparecen como en esta conversa. Pero estos tres desafíos fueron los que aparecieron con más fuerza, por eso es que los priorizamos para abrir la conversa ahora. Entonces, bueno, no sé si ahí desde los maquis, desde la escuela Los Maquis, Bio Bio, desde Lebu, desde Coquimbo, Cardenal Caro, Choapa, nos pueden contar de Curicó, nos pueden contar cómo lo hacen ustedes, cómo lo han hecho, o si hay alguno de estos desafíos que no se lo han encontrado, como dice Carla, o que sí. Parece que todos ya se fueron a la playa, tal vez. O están comprando huevitos. Ahí tenemos a Joanina. Muchas gracias por tu intervención. Joanina nos dice, no sé de dónde nos escribe, quizás nos podrías poner ahí desde dónde estás eh, contándonos tus estrategias. Dice, uso tecnología como refuerzo positivo, no de uso prolongado y con una orientación pedagógica. Integración mundial. Así has abordado la tecnología, o sea, darle la vuelta, decir la tecnología no como un enemigo, ¿cierto? Sino más bien como un aliado, ¿cierto? Bien. Para la integración multicultural basado en el amor y la tolerancia, valores sociales y morales, claro. Y para la brecha de género, Joanina nos dice desde la escuela Choapa Lindo en Illapel que ha promovido la eliminación de la brecha de género mediante la práctica y a través de juegos de roles. Mira qué interesante, hacer juegos de roles con los niños y las niñas en torno a esto. Buenísimo, muchas gracias, Giovanina. Juan Moreno nos escribe desde la Escuela Básica La Parrita, que me encantaría saber de qué comuna y región es. Muchas gracias, Juan. Y Juan dice que solo este año ha asumido en el nuevo cargo, o sea, es un profesor encargado nuevo en una escuela. No sé si habías trabajado en una escuela rural antes, pero el mayor desafío que Juan se ha encontrado es cómo llegar a trabajar con las familias campesinas que están muy aisladas en estos nuevos desafíos respecto al uso de las tecnologías digitales. Bien, gracias Juan, interesante. Exactamente, un desafío. ¿Cómo lo hacemos? Si en el fondo es como son lenguajes totalmente nuevos y con familias campesinas que a lo mejor están muy lejos, ¿cierto?, del acceso a estos recursos. De la comuna de Canela, bien, ahí, bien. Choapa dando la cara, bien ahí la región de Coquimbo. Muchas gracias por sus comentarios. Y Erika nos dice
la gran mayoría de conflictos al interior del aula se deben a ciberacoso y las famosas funas en Instagram, en páginas llamadas confesiones. Mira, yo nunca había escuchado eso. Todo parte con la autoevaluación del uso responsable de pantallas y redes sociales y posteriormente las charlas de consecuencias de su mal uso por parte de un profesional. Luego los mismos estudiantes realizaron infografías desde su experiencia para advertir y prevenir estas situaciones. Mira, qué interesante. Gracias, Erika. Súper bueno ahí tus estrategias, ojalá que estén dando resultados, pero qué importante que es que podamos tematizar esto, ¿no? Como no hacernos los locos y también ahí como profe lo importante que es estar como al tanto de estas plataformas y estas cosas nuevas que van saliendo, porque si no, uno queda como totalmente descontextualizado y no tiene cómo trabajar estos desafíos en el aula. Muchas gracias, Erika. Mira, y yo les voy a contar ahora, ya que nos van quedando poquito tiempo, agradecerle nuevamente ahí a quienes se sumaron ahí a participar y les vamos a mostrar ahora rápidamente algunos recursos que como ministerio tenemos a disposición en este momento para abordar estos desafíos. Ya, ahí sí voy a referirme a que Carla Lisset, no lo voy a dejar atrás, dice que ella refuerza a través del afecto el concepto de familia educativa, valorando la diversidad, respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa, valoración y cuidado del ambiente rural, que en el fondo es como hacerse cargo de esta oportunidad hermosa que nos entrega la educación rural, de lo comunitario, ¿cierto? Del vínculo armónico entre personas y también con el espacio, con los ecosistemas, ¿cierto? Así que muchas gracias, Carla Lisset, por tu comentario. Justamente les queríamos compartir acá y quiero que sepan que esta presentación va a quedar en modo presentación para ustedes disponible, les va a llegar a sus correos y que sepan que esta presentación en cada una de estas imágenes se puede hacer clic y ingresar al link del correspondiente recurso. Entonces les quiero contar rápidamente que a propósito de justamente lo que mencionaba Erika, hay una página que no sé si todos la conocen, pero que es la página de Ciudadanía Digital del Centro de Innovación, que es esta, que ustedes pueden ver aquí. Bueno, no sé si se ve el mouse cuando yo lo muevo en realidad, pero, pero ahí en la esquina, el monito de la esquina, ¿cierto? Ese, ahí está el mouse moviéndose. Y ahí ustedes tienen un buscador, pueden incluso poner conceptos claves como convivencia digital y les van a aparecer un repertorio importante de recursos, de talleres, de materiales de todo tipo para trabajar la convivencia digital y otros temas vinculados a la ciudadanía digital. Es muy interesante porque pueden mirar en ese buscador, por ejemplo, incluso juegos que están en línea, que les permiten trabajar con los estudiantes en la misma línea que señalaba Erika, ¿cierto? Respecto de cómo convivimos digitalmente, cómo evitamos, cómo discriminamos entre las fuentes confiables, por ejemplo, en Internet, cómo lo hacemos para manejarnos en las redes sociales sin correr riesgos, etcétera. Entonces, está bien interesante, así que los invitamos a que puedan revisar ahí. Por otro lado, en el ámbito de brechas de género, me voy al otro extremo, hay el recuadro morado, ¿cierto? Tenemos esta página también de Mineduc, donde tenemos también un repertorio importante de recursos, materiales, charlas, talleres, que tienen que ver con la educación, con promover una educación sin brechas de género. Así que también lo invitamos a ellos que puedan explorar ese sitio donde van a encontrar materiales para trabajar con sus estudiantes, digo, no exclusivamente con rurales, obviamente, con todo el sistema educativo en general, pero creemos que es importante mencionarlo porque a veces, sobre todo en las escuelas rurales, a veces estamos entre el aislamiento y que estamos muy metidos en muchas cosas, sobre todo los docentes encargados, ¿cierto? Que tienen muchas tareas, a veces se nos pierden este tipo de recursos y no sabemos siquiera que están ahí disponibles a la mano. Y por otro lado, desde el programa Educación Rural, estamos en este momento llevando a cabo algunas iniciativas que creemos que también pueden ser un aporte para remirar la comunidad educativa, valorar su diversidad, fortalecer esos vínculos con el territorio y también generar lazos tanto internamente dentro del territorio como también con personas que pueden ser similares y también muy distintas a nosotros. En ese sentido, tenemos por un lado el recurso Cartografías Rurales, que es una propuesta pedagógica para la integración de aprendizajes, que invita a el docente encargado con sus estudiantes a construir mapas del territorio local y a través de eso desarrollar objetivos de artes visuales, geografía y ciencias naturales.
¿ya? Pero a través de esta riqueza que tiene, como de reconocer la riqueza que tiene el territorio y reflexionar a partir de ella. Eso se envió en diciembre del año pasado a las 2.000 escuelas rurales de menor tamaño, por lo tanto, en general, las escuelas multigrado, Uni, Vitri, tienen que haber recibido ese material. Si usted nos está escuchando y no lo recibió, escríbanos a educación.rural@mineduc.cl para aclarar la duda o contáctese con la Secreduc para saber dónde quedó su paquete de recursos de cartografía rural. Y por último, en la otra esquina superior, esa misma, queremos reforzar una invitación que también creemos que tiene mucho que ver con cómo aprendemos a convivir, ¿cierto? A convivir en la diversidad. Y que tiene que ver con una convocatoria que está enmarcada en las Semanas de Educación Artística, que todos los años organiza el Ministerio de las Culturas con el Ministerio de la Educación y UNESCO, y que en este caso tenemos una convocatoria específica, una invitación que bueno, a Joanina le llegó el recurso de las cartografías. Ojalá que le pueda sacar provecho, Joanina. Y esta invitación es una invitación específica para todos los establecimientos rurales. Ojo, todos, sean multigrado o no, tengan cursos simples, combinados, jardines infantiles, liceos rurales. Todos los establecimientos educativos que estén en territorios rurales pueden sumarse a esta convocatoria que se llama Chile-México Territorio de Recados y que invita a la comunidad educativa a salir a su territorio, buscar recados de su territorio, es decir, qué queremos transmitir, comunicar, compartir de nuestro territorio a través de distintos lenguajes artísticos, el que la comunidad educativa quiera, el que los niños y niñas quieran, y a partir de eso elaborar recados, un poco inspirados en los recados de Gabriela Mistral, ¿cierto? Dado que este año se están cumpliendo 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral. Además, bien saben ahí los colegas de Coquimbo, ¿cierto? Profesora rural por excelencia, ¿cierto? Notable, con un pensamiento pedagógico muy profundo y que todavía está muy vigente. Entonces, en honor a Gabriela Mistral y a los territorios rurales y para aprender a convivir y a comunicarnos, a generar diálogo con comunidades rurales del otro extremo del continente, de América Latina, es que estamos convocando a que las comunidades educativas rurales puedan hacer estos recados a través de lenguaje artístico, hablarnos de sus territorios y enviarlos al mismo correo que les dije antes, educación.rural@mineduc.cl, y nosotros vamos a compartir, intercambiar esos recados con escuelas rurales mexicanas. De modo que cada escuela rural chilena que participe de esta convocatoria va a quedar contactada con una escuela rural de México y esperamos que a partir de eso surja también un diálogo, una hermandad fructífera que rinda honores a Gabriela Mistral, pero también que fortalezca nuestros vínculos latinoamericanos entre espacios rurales y eso, sin duda alguna, es también aprender a convivir. ¿Sí? Así que los dejamos a eso, invitados a todo eso y a que revisen en rural.mineduc.cl también en nuestra página todos estos materiales que están disponibles. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia y Zoila, por su presentación. Para cerrar en este webinar, donde expusimos las ideas fuerzas que están escritas en esta cartilla y el equipo de Rural, ¿cierto?, nos hace un Zoom con su propio proceso participativo, donde si pueden ver en síntesis los elementos desafiantes para la política educativa en su máxima expresión, tienen que ver con la diversidad, tienen que ver con la diversidad en su máxima expresión, tiene que ver con el respeto en las comunidades educativas hacia cada una de esas diversidades, lo que tiene que ver a su vez con derechos humanos, lo que tiene que ver con la dignidad de cada ser, de cada comunidad y de cada territorio, que son elementos que esta actualización de la política de convivencia rescata y resalta, y como decía en mi presentación inicial, que es el marco de todos los recursos asociados a la política, la dimensión ética al centro como núcleo de todo lo que uno hace, promueve, reflexiona, gestiona, tiene que ver con el principio de inclusión es una herramienta permanente para todos los equipos educativos, para todo docente encargado de cada escuela rural multigrado, iniciar
iniciar desde ahí, ponerse un lente inclusivo es algo muy necesario. Las comunidades, las nuevas generaciones lo están, independiente de lo que se resalta de algunas características de los espacios rurales que pueden, sobre todo en lo que tiene que ver con la brecha de género, ¿no? Que son desafíos que siguen siendo aún permanentes no solo en lo rural, sino que en lo urbano también, y por eso el Ministerio ha impulsado otras políticas y programas que apuntan hacia la disminución de la brecha de género. Pero en síntesis, a lo que quería cerrar como idea central, eh, ambas políticas, cuando el equipo de Rural logre hacer público su documento de política, ¿cierto? Aquí le estamos anticipando las sincronías que tiene. No son cosas separadas, la escuela es una sola. Sin distinción de contexto de aprendizaje, los establecimientos educacionales no ven por separado cada una de las políticas y programas y planes. Hay que buscar siempre la integración y la articulación, por sobre todo la escuela rural multigrado, que tiene que tener una mirada muy articulada en una sola gestión que apunte hacia sus estudiantes y familias, ¿no? Entonces, esa mirada de articulación, pueden encontrar estrategias en las distintas cartillas de la política de convivencia también. La cartilla número 7 de convivencia inclusiva, cuyo webinar fue la primera semana del mes de la convivencia, lo pueden revisar. Ahí se desarrolla el principio de inclusión, se desarrolla cómo las comunidades educativas, cómo los equipos docentes, cómo los docentes pueden aproximarse a una gestión inclusiva. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las distintas diversidades presentes? ¿Cuál no estamos viendo? De pronto uno ve lo que alcanza a ver desde su propia realidad, desde su propia identidad. Entonces, la labor pedagógica implica un esfuerzo, implica situarse desde el principio de inclusión en toda gestión, inclusive la gestión de convivencia. Entonces, la invitación es, junto con todos los recursos que Alicia comentó, que desde el programa de educación rural se han focalizado este esfuerzo de trabajo colaborativo intraministerial. Queremos que sea también una inspiración para todos los territorios de dialogar entre los equipos, de que los docentes encargados, ¿cierto? Sabemos que los espacios de los microcentros son espacios muy históricos que funcionan bastante bien, entregarles el valor y poner los temas de convivencia en esos espacios, dar lectura conjunta a los recursos, analizar las estrategias comunes, así como en este pequeño espacio nos compartieron algunos sus experiencias y sus estrategias. Eso se puede multiplicar mientras más docentes encargados conversen entre sí en colaboración con sus supervisores, ¿cierto? Con los profesionales del ministerio que acompañan los procesos y con el territorio y las organizaciones de su territorio. Así que estamos muy contentas de haber podido generar este espacio. Este es poner la escuela rural multigrado al centro de la conversación desde la convivencia. Para nosotros es un gran logro, es un desafío de esta política, de esta actualización de política, de cómo lograr que este marco orientador de la convivencia logre de manera efectiva llegar a todos los contextos de aprendizaje. Por eso cerramos esta semana centrada en los contextos de aprendizaje con este webinar, con su participación en un día además, viernes chico, así que agradecemos mucho la presencia de todos quienes entraron y se quedaron hasta este momento final. Muchas gracias. No sé si el equipo de Rural quiere dar unas últimas palabras antes de cerrar, que estamos muy bien cumpliendo en la hora de cierre. Yo quisiera solamente decir que, bueno, junto con agradecer también al equipo de convivencia que nos ha sumado a este desafío bonito de poder trabajar colaborativamente en esto, también invitar a todos los que nos están escuchando a mirar también o a mirarla. Sé que hay muchos aquí funcionarios ministeriales, ¿cierto?, que están por ahí escuchando, invitarlos a que vayamos internalizando esta mirada donde podemos ver la educación rural como oportunidades de aprendizaje para el resto del sistema. Entonces, cuando vemos estas oportunidades que descubrimos que las mismas escuelas rurales reconocen de cuáles son estas fortalezas, el sentido comunitario, esta convivencia armónica, ¿cierto? El efecto para ayudarse unos a otros, esos son elementos que perfectamente las escuelas rurales podrían contagiar y darle cátedra a muchas escuelas
urbanas, me atrevo a decir, ¿cierto? O escuelas de mayor tamaño. Sabemos que las situaciones son distintas, los escenarios, los contextos, pero hay estrategias ahí que ustedes, las escuelas rurales, la educación rural, ha ido desarrollando y que estamos convencidas desde acá que pueden ser un ejemplo para el resto del sistema. Así que también invitarnos a todos a no a visibilizar exactamente, a ruralizar lo urbano, como dice Zoila, y invitarlos a todos a que aportemos todos en la visibilización de las cosas positivas y de las oportunidades que la educación en contextos rurales ofrece. Así que eso, muchas gracias y también que tengan un lindo fin de semana todos y todas. Muchas gracias por su participación. Damos cierre a este espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias.